Muy buenos días, mi nombre es José Alberto García, participante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con mi maestro Santo Eladio Familia, en la asignatura Introducción a la Filosofía. En esta oportunidad estaré trabajando lo que son 3 filósofos griegos que aportaron muchísimo a la sociedad que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, Sócrates, Platón y Aristóteles. Comenzando con Sócrates, que es uno de los filósofos más importantes de la época y hasta el día de hoy. Este era un gran pensador que contribuyó significativamente a la transformación de la filosofía y la ciencia y la forma de pensar del ser humano. Tenía un método por excelencia que se llamaba la mayéutica, y este método él lo adquirió de su madre. Su madre era partera, es decir, que ayudaba a la mujer a dar a luz, y él sacó este método que se llama la mayéutica para que los hombres comenzaran a dar a luz las ideas. Es uno de las transformaciones más grandes, de los aportes más grandes que le hizo a la humanidad, fue el pensamiento crítico, que los hombres pudieran confrontar sus propias creencias que le había dado la cultura, que le había dado la religión, que le había dado la parte mística del ser humano, a partir de la razón. Pues llevaba la razón y comenzó con personas sencillas hasta llegar a lo más alto de los intelectuales de aquella época, y teniendo discípulos destacados como fue Platón, de quien hablaremos más adelante. Uno de los puntos que también él trataba era la ética del ser humano. Cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos de vivir, cómo debíamos de actuar, y nunca él trataba de persuadir a la persona con lo que ya él sabía, sino que se mantuvieran razonando y que tomaran los recursos del entorno para llegar a premisas concretas que le dieran una respuesta a lo que hoy conocemos. Luego yo quiero pasar al discípulo de Sócrates, Platón, que aparte de su maestro Platón, él tuvo una pequeña diferencia, o se fue un poco más profundo, porque él creía en la dualidad. Él creía en la parte material, en la parte inmaterial, o la parte tangible y la parte intangible. Y él creía que el ser humano podía comprender el mundo a través de lo que nos rodea, a través de esos componentes, de esas leyes naturales, de esas leyes científicas, y llegar a conclusiones concretas. Pero también creía en la parte eterna, también creía en la reencarnación, también creía en el alma. Consideraba que esas dos partes complementaban al ser humano. Es una parte un poquito interesante porque él combinaba, si se quiere decir, perfectamente. Platón también buscaba lo que era la ética, y hacía una combinación igualmente de lo material y lo inmaterial, y decía que solamente aquellos hombres que logran controlar sus pasiones y deseos a través de la razón pueden actuar con ética, pueden vivir conforme a los principios que mejoren a la sociedad actual. Esta filosofía, tanto de Sócrates como Platón, contribuyeron a que el hombre se repensara sobre el inicio y la creación del universo. Ahora a mí me gustaría hablar de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, es decir, viene de la misma línea de Sócrates, pero tuvo una pequeña diferencia. Todos ellos tuvieron pensamientos propios, pero Aristóteles considero que fue uno de los más completos. Creía en la causalidad de la cosa, creía que todo lo podíamos comprender a través del mundo, a través de las leyes físicas, y él fue quien creó el método científico para darle razón, para trazar un camino correcto, de forma pragmática, de cómo llegar a conclusiones certeras, comprobables. Aristóteles trataba con los intelectuales, utilizaba los libros, y fue uno de los que más escribió. En este momento, a mí me gustaría decir que los tres tenían algo en común. Tenían la ética como central, tenían el pensamiento crítico como eje fundamental, y amaban el conocimiento. Entonces yo pudiera decir que los grandes propulsores de la filosofía estuvieron ligados a una transformación directa del conocimiento humano, un despertar
de lo que hoy nosotros conocemos, que fueron esas revoluciones del porqué de las cosas, de por qué, déjame ver algo tan sencillo, las vacas tienen becerros, y así sucesivamente. Entonces todas estas preguntas le fueron dando respuesta, pero también haciendo contribuciones a la ciencia, haciendo contribuciones a la historia, haciendo contribuciones al pensamiento crítico, analítico. Llevaron al ser humano a repensarse, a cuestionarse, a creer desde la verdad, a razonar sobre sus propias convicciones. Y eso se necesita hoy en día. Hoy en día todavía debemos de pensar como Sócrates, debemos de pensar como Platón, debemos de pensar como Aristóteles sobre ciertas cosas que no nos están funcionando muy bien. Porque no era dudar por dudar, sino hacerlo para transformar su propia realidad y la realidad del mundo. Muchas gracias, y es una gran oportunidad que se me brinda en este día.